Perfecto, entonces. A ver, que prendo la luz. Para repasar entonces lo de las dos vías que estábamos estudiando, por ahí lo importante es a nivel de médula, si es que las dos vías que estamos viendo hacen sinapsis, la primera neurona o hace sinapsis en médula o no. Así que, para repasar lo que vimos hace un ratito, esperen que busco ahí está. Entonces vamos a ir a nuestro pizarrón nuevamente. Fíjense entonces que acá tenemos la médula espinal. Imagínense que esta es la parte anterior de la médula, perdón por el dibujo, y esta es la parte de atrás. Entonces, recordemos, si estábamos en la vía dorsal lemnisco-medial, recuerden que la primera neurona no iba a hacer sinapsis en médula espinal con la segunda neurona. Simplemente, imagínense, vamos a ponerlo de este lado. Imagínense entonces que acá tenemos el receptor sensitivo que captó el estímulo, de ahí el impulso nervioso es transmitido generalmente por una fibra beta, que era lo más común, ingresa por el asta posterior de la médula espinal, como toda fibra sensitiva o aferente, siempre ingresan por el asta posterior, pero recuerden, ahí no va a hacer sinapsis con ninguna neurona, sino que va a ascender por los cordones posteriores de la médula espinal, que son los haces de Gold y de Burdas. ¿Está? Esto entonces es Gold y Burdas, que acuérdense que no vamos a tocar sustancia gris acá, porque no vamos a hacer sinapsis con ninguna neurona. Así que, a ver si no se ve bien, por medio de los haces de Gold y de Burdas, vamos a ascender hasta el bulbo, donde ya hacíamos sinapsis con la segunda neurona. Enseguida lo vamos a repasar, pero fíjense que en ningún momento yo toqué sustancia gris para hablar de la vía dorsal lemnisco-medial. En médula no toqué sustancia gris. ¿Ah? Y recuerden que esta es la primera neurona, ahora les hago el repaso de toda la vía. Ahora, si estábamos hablando de la vía anterolateral, sí, la sinapsis ya ocurría acá en la médula espinal. Así que vamos a recordar las láminas con las que vamos a hacer sinapsis. Acuérdense que la médula espinal, la sustancia gris, cada mitad, digamos, del conducto del epéndimo para acá o del conducto del epéndimo para hacia el otro lado, la encontramos dividida en 10 láminas en realidad, donde más o menos sería algo así. Desde el asta posterior tenemos la lámina 1, la lámina 2, la lámina 3, tenemos la lámina 4, la lámina 5 de Retzel, por acá, hasta acá más o menos tenemos la lámina 10, que yo hoy en el dibujito no la había hecho, igual no nos importa mucho. ¿Ah? Tenemos la lámina 6, la lámina 7, fíjense que acá ya estamos en el asta anterior, y acá la lámina 8, y la lámina 9, que yo les pedí que pongan bien el orden porque ahí me había equivocado. Yo puse la 9 acá y la 8, no, la 9 es interna y la 8 es externa. Así que esas serían entonces todas las láminas de Retzel, ¿sí? Más o menos, no tienen que estar perfectamente dibujadas, pero más o menos. Entonces, imagínense que nosotros tenemos otra vez nuestro receptor sensitivo para dibujar lo que sería la vía anterolateral. Lo voy a poner de este lado para diferenciar de la vía dorsal lemnisco-medial. Entonces teníamos el receptor sensitivo que captó algún tipo de estímulo, ¿no es cierto? Dijimos que podía ser el tacto grueso protopático, podía ser el cosquilleo, ¿no es cierto? Que luego va a ser transmitido por fibras, generalmente son mielínicas, ¿no? Van a ser, el cosquilleo sí era por fibra C, ¿se acuerdan? Y el tacto grueso sí íbamos a tener por fibras A beta. ¿Ah? Así que cosquilleo por fibra C, tacto grueso por fibras A beta, ingresa esa fibra sensitiva por el asta posterior de la médula espinal. Recuerden que todas las fibras sensitivas o aferentes siempre ingresan por asta posterior, y recuerden que va a ser sinapsis con la segunda neurona en las láminas 1, 4, 5 y 6. ¿Está? Así que acá hace sinapsis con otra neurona. ¿Ah? Lámina 4 también. Lámina 5 también. Y
lámina 6 también. Yo les voy a dibujar otra, la segunda neurona les voy a dibujar una sola nomás, ¿está? Así que, recuerden, esta primer neurona que les dibujé acá, no va a hacer sinapsis en médula para los haces de Golgi de Burda, sino que hace sinapsis en bulbo y ya lo vamos a estudiar. En cambio, esta primer neurona de la vía anterolateral sí hace sinapsis en las láminas 1, 4, 5 y 6 con la segunda neurona. Así que en una de las láminas nada más les dibujo, vamos a poner, qué sé yo, en la 5 les dibujo la segunda neurona. Esta segunda neurona, inmediatamente que hizo sinapsis con la primera, se va a hacer la decusación, se va a entrecruzar por la comisura anterior. Fíjense que acá está el conducto del epéndimo, así que se cruza por la comisura anterior de la sustancia gris e inmediatamente se va a dividir en dos fascículos, ¿tá? El espino talámico anterior y el espino talámico lateral, ¿tá? Y por ahí va a subir y ya no va a haber una nueva decusación. Así que las fibras entonces ahí van a formar estos dos fascículos. Ahora que estamos hablando de tacto, de presión, de vibración y eso, no nos importa si es por el fascículo espinotalámico anterior o lateral. Ahora, cuando hablemos de dolor, sí, vamos a ver que hay un tipo de dolor que va a ir por este fascículo y otro tipo de dolor que va a ir por este, por ejemplo. Pero por ahora no nos interesa. Recuerden entonces acá que tenemos ambos fascículos. Este es el fascículo espinotalámico lateral, que va por el cordón lateral de la médula espinal, y este es el fascículo espinotalámico anterior. Entonces, esto para repasar por ahí lo más importante, que es lo que está ocurriendo en médula espinal. Ahora, hagamos un repaso de toda la vía, para que ustedes comparen dónde está la decusación, dónde no, dónde está la segunda, la tercera neurona, y van a ver que ambas vías tienen cosas en común, ¿está? Así que, esto era lo que habíamos visto de las dos vías hasta ahora. Ahora vamos a cambiar un poquito. Y me gustó mucho un esquemita que hay en el Constanzo, en donde no nos interesa tanto la estructura en sí, sino que fíjense acá, yo les dibujé, vamos a ir de abajo hacia arriba, la médula espinal, con sus dos mitades, ¿no es cierto?, para ver si hay decusación o no. Vamos un poquito más arriba, estamos acá en el tronco encefálico, en el bulbo, nos vamos arriba y encontramos el complejo ventrovasal del tálamo, y acá llegamos, ¿no es cierto?, a la corteza cerebral, ¿está? Así que, y les puse acá el nombre de las dos vías, vía dorsal lemnisco-medial y la vía anterolateral, ¿no es cierto?, para que vayamos repasando dónde va a ocurrir la decusación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comenzar por la vía dorsal lemnisco-medial. En la vía dorsal lemnisco-medial, entonces vamos a suponer que acá tenemos, ¿no es cierto?, la primer neurona. Dijimos que la primer neurona, vamos a suponer que ingresa acá, ya sabemos que es por el asta posterior. Acuérdense que esta primer neurona no va a hacer sinapsis en la médula espinal, ¿se acuerdan? Si estamos en la vía dorsal lemnisco-medial, sino que se va a ascender por el asta posterior de la médula y recién hace sinapsis con la segunda neurona en el bulbo, dijimos, en los núcleos de Golgi de Burda. Así que, primer neurona, vamos a colocarla acá, supongamos que ingresamos por este lado de la médula, llega hasta bulbo, hasta los haces de Golgi de Burda, donde ahí va a hacer sinapsis, ¿no es cierto?, con la segunda neurona, que es esta que estoy dibujando acá. Inmediatamente la segunda neurona se va a entrecruzar. Acá les pongo dónde está entonces la segunda neurona. La segunda neurona entonces hace sinapsis con la primera, no en médula, sino que fíjense que es en el tronco encefálico, en los haces de Golgi del bulbo, e inmediatamente fíjense cómo se cruza, se decusa hacia el lado opuesto del bulbo, y ahí va a continuar la vía. La segunda neurona, desde el bulbo, atraviesa toda la protuberancia, el menisco medio de la protuberancia, por eso se llama así, y se dirige hasta el tálamo, en donde en el complejo ventrovasal del tálamo va a hacer sinapsis con la tercera neurona. ¿Ya? Vamos a anotar acá de vuelta. Tenemos entonces ya la tercera neurona que hizo sinapsis con la segunda neurona en el tálamo, complejo ventrovasal del tálamo. Finalmente, la tercera neurona asciende
y se dirige hacia la corteza cerebral, donde finalmente hace sinapsis con la cuarta neurona. Aquí me falta un color. Que esa es la neurona ya de la corteza cerebral. Por eso algunos libros la nombran como la cuarta neurona, otros libros dicen simplemente la corteza somatosensitiva. ¿Ah? Así que finalmente acá llegamos a la corteza cerebral, donde va a estar las neuronas piramidales, ¿no es cierto?, de la corteza cerebral, que serían, si lo quieren poner, como la cuarta neurona, ¿no es cierto? Así que ahí tenemos entonces toda la vía dorsal lemniscomedial. Vuelvo a repetir. Primer neurona, entonces, ingresa por el asta posterior de la médula. Fíjense, no hace sinapsis en médula, como pueden ver, y tampoco hay decusación, así que sigo por el mismo lado. Hace sinapsis con la segunda neurona en los núcleos de Gold y de Burdas, o grácil y cuneiforme. Ahí la segunda neurona se decusa y asciende hasta el tálamo, donde hace sinapsis con la tercera neurona en el complejo ventrobasal del tálamo. Desde ahí, la tercera neurona se dirige hacia la corteza somatosensitiva, ya vamos a ver que es lóbulo parietal, donde hace sinapsis con las neuronas piramidales de la corteza somatosensitiva. ¿Ah? Y con eso, fíjense, completamos la vía dorsal lemniscomedial. Ahora, fíjense, les puse acá vía anterolateral para que comparemos. ¿Ah? De todas maneras, no se preocupen, ahora cuando termine la clase, si quieren, lo tienen dibujado ahí en el pizarrón, pero si quieren les paso el dibujito, no hay problema. ¿Ah? Este esquema está en el Constanzo, creo, me encantó porque es bastante simple, solo para ver dónde está la decusación, es lo más importante. Vamos a dibujar lo mismo ahora, pero para la vía anterolateral. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, fíjense, tengo acá la primera neurona, ¿no es cierto? La primera neurona, vamos a ponerle acá el nombre. Fíjense que a diferencia de la vía dorsal lemniscomedial, la primera neurona ya va a ser sinapsis con la segunda en la médula espinal. Así que la primera neurona en médula espinal ya va a ser sinapsis con la segunda neurona y esta segunda neurona ya se va a decusar hacia el lado opuesto. Así que fíjense, ahí está la diferencia. En la vía dorsal lemniscomedial la sinapsis ocurría en bulbo. En la vía anterolateral ya ocurre en médula tanto la sinapsis como la decusación. Así que fíjense, acá ya voy a tener a la segunda neurona. Recuerden que la primera neurona hace sinapsis con la segunda. En este tema de las láminas 1, 4, 5 y 6, la segunda neurona se cruza, se decusa por la comisura anterior de la sustancia gris, y ahí sí va a ascender por los fascículos espinotalámico anterior y lateral. Fíjense que como ya ocurrió la sinapsis, ¿ven? En bulbo no va a haber otra sinapsis, así que seguimos de largo. Entonces la diferencia está en la sinapsis entre la primera y la segunda neurona. A partir de acá la vía es igual cuando llegamos a el tálamo. Así que ahí la segunda neurona hace sinapsis en el complejo ventrobasal del tálamo con la tercera neurona, ¿ah? Que la tenemos acá entonces. Tercera neurona. Finalmente, la tercera neurona asciende hasta la corteza somatosensitiva, donde va a hacer sinapsis con las neuronas piramidales de esta corteza sensitiva, es decir, que podríamos llamar la cuarta neurona si queremos. Y fíjense, de esa manera completamos la vía anterolateral. Así que repasemos entonces lo que les estuve contando. Fíjense, en la vía dorsal lemniscomedial, la primera neurona asciende por los haces Gold y de Burdas y hace sinapsis con la segunda neurona en el bulbo. En cambio, en la vía anterolateral, la sinapsis ya ocurre en médula y la segunda neurona ya se decusa en esa médula espinal para formar los fascículos espinotalámico anterior y lateral. ¿Está? Acá, en la vía dorsal lemniscomedial, la decusación ocurrió en bulbo y ascendemos hacia el tálamo. Y acá, como la decusación ya ocurrió en médula, atravesamos el bulbo sin problema y llegamos a tálamo. A partir de acá, las dos vías son iguales. La segunda neurona hace sinapsis con la tercera neurona en el complejo ventrobasal del tálamo y la tercera neurona se dirige hacia la corteza cerebral para hacer sinapsis con la neurona piramidal de esa corteza somatosensitiva
que ya les voy a hablar un poquito más, y esa sería entonces la cuarta neurona. ¿Tá? Así que eso es lo que tienen que saber para explicarle al profe este tema. ¿No? Más que las estructuras, simplemente, bueno, ¿dónde está la sinapsis? Ya, como les dije, cuando veamos dolor y calor en un rato, calor, frío, la vía que vamos a estudiar es esta nomás, porque la dorsal del disco medial no me sirve ni para calor, ni para frío, ni para dolor. Así que bueno. ¿No? Fíjense entonces. Esperen que cierro mis fibrones para que quedaron abiertos. Fíjense entonces que esto lo tienen escrito ahí en el pizarrón, pero les quería mostrar más detalladamente. Me gustó mucho el esquemita del Constanzo porque es como bastante práctico, podríamos decir. ¿Ven? Acá está el dibujo que me compara las dos vías que yo les estaba contando paso por paso. ¿Ah? Dónde ocurrió la sinapsis y dónde finaliza ambas vías. Dorsal, lemnisco medial y anterolateral. ¿Tá? Para que podamos repasar. Ahora, yo les conté que la última neurona, o sea, la tercera neurona, hace sinapsis con las neuronas piramidales de la corteza cerebral. Bueno, yo les estaba hablando que eso correspondía a la corteza somatosensitiva, como ven acá. Así que hablemos un poquito más acerca de la corteza somatosensitiva. La corteza somatosensitiva, como les comenté hace un rato, se encuentra ubicada en el lóbulo parietal, detrás de la cisura de Rolando. O sea, creo que anteriormente en otras clases ya les había adelantado. ¿Tá? Más o menos por acá tenemos la cisura de Rolando. Delante de la cisura de Rolando está el lóbulo frontal. Ya vamos a estudiar la corteza frontal para la parte motora, para el control de los músculos esqueléticos. Ahora estoy detrás de la cisura de Rolando, donde están los lóbulos parietales, que es corteza somatosensitiva. Tenemos que especificar un poco más qué parte de todo ese lóbulo parietal corresponde a la parte sensitiva. ¿Ah? Detrás del lóbulo, detrás de la cisura de Rolando es en la región anterior, o sea, ni bien está la cisura, esa porción ya corresponde a la corteza somatosensitiva. Así que, región anterior del lóbulo parietal, detrás de la cisura de Rolando. ¿No? A su vez, a esa corteza somatosensitiva, a esta región anterior, la vamos a dividir en dos regiones. El área somatosensitiva 1, o área somatosensitiva primaria, que corresponde a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Ya les muestro enseguida en un dibujito. ¿Necesitan saber las áreas de Brodmann? Sí, necesitan saber. No es que el profe les va a mostrar un dibujo, a ver, mostrame dónde están las áreas de Brodmann. No, simplemente de nombres se tienen que acordar. Estas áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, o sea, el área somatosensitiva 1 o primaria, recibe sensibilidad del muslo, o sea, en la parte superior del miembro inferior, del tórax, del cuello, de los hombros, de las manos, los dedos de la mano, la lengua y el abdomen. ¿Está? Por otro lado, vamos a tener el área somatosensitiva 2, o también llamada área somatosensitiva de asociación, que es como que colabora con el área 1, que es la principal. Esta área 2, digamos, esta área somatosensitiva de asociación, está formada por las áreas 5 y 7 de Brodmann. Por favor, no se confundan, porque el área motora, ya vamos a ver que son las áreas 4 y 6 de Brodmann. Estas son las 5 y 7. ¿Ah? Cuidado con eso. El área somatosensitiva de asociación recibe la sensibilidad de la cara, el brazo y la pierna. Como pueden ver, de menos lugares que el área 1, ¿no? Que el área somatosensitiva primaria. Ahora, lo que se vio es que cuanto mayor cantidad de receptores tenga una determinada parte del cuerpo, más cantidad de corteza sensitiva va a ocupar. Por ejemplo, los lugares del cuerpo que más cantidad de receptores sensitivos tienen son los labios, por ejemplo, y los pulpejos de los dedos. Y como más cantidad de receptores tenemos en esos lugares, más cantidad de área sensitiva van a ocupar. Entonces, hubo un investigador llamado, de apellido Penfield, que lo que hizo es, en base a eso, al área de la corteza que más estaba ocupada por ciertas zonas del cuerpo, hizo un dibujo, hizo un esquema,
al que se le llamó homúnculo. Homúnculo significa hombre pequeño, digamos, ¿está? El homúnculo, en este caso el que les voy a mostrar es el sensitivo, porque también van a ver que tenemos el homúnculo motor. Entonces, ¿qué es el homúnculo sensitivo de Penfield? Representa la corteza somestésica o la corteza sensitiva o sensorial primaria, donde se observa la distribución de los nervios y estructuras cerebrales que se relacionan con funciones sensoriales. O sea, cuanto más receptores yo tenga en algún área del cuerpo, más área somatosensitiva va a ocupar esa región del cuerpo, obviamente por la inervación. El gráfico tiene irregularidad en su morfología. ¿Qué significa esto? Mientras que las manos, la boca, los ojos y las orejas son muy grandes en comparación con el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque las manos, las orejas, la boca tienen mayor número de receptores sensitivos, ocupa más área somatosensitiva. El resto del homúnculo tiene una apariencia débil, o sea, tenemos menor número de receptores en esa zona y ocupa menos región en el área somatosensitiva. Así que les muestro esto en un dibujo para que me entiendan lo que dice ahí, es bastante sencillo. Él trató de esquematizar en un dibujo, dibujó, no sé si pueden ver ahí el Word que yo les puse, fíjense, este es el homúnculo sensitivo de Penfield. Fíjense, homúnculo significa hombrecillo o hombre pequeño. Fíjense qué desproporcionado es esta persona que se dibujó acá. ¿Por qué se dibuja así? Los lugares, las partes del cuerpo que más grandes se dibujaron es porque más receptores sensitivos hay ahí y por lo tanto más región ocupa en el área somatosensitiva. Como pueden ver, los labios, o sea, la cabeza en general, ¿ven? Dentro de la cabeza los labios, la lengua. Fíjense las manos, lo que es, lo grande que se dibujan. ¿Por qué? Porque es donde más receptores sensitivos tengo y más área somatosensitiva ocupa en la corteza cerebral. ¿Está? Ahora, fíjense el resto del cuerpo, como es el tronco. Los pies están no tan pequeños, están un poco más grandes que el resto del tronco y de los miembros. Fíjense qué pequeño está el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque el resto del cuerpo no tiene tantos receptores sensitivos como las manos, por ejemplo, los labios, las orejas. ¿Está? Si ustedes quieren, pueden representar el dibujo de esta manera, o si no, lo pueden representar. Fíjense, ahí tenemos, ¿ven? La cisura de Rolando, e inmediatamente detrás de la cisura de Rolando ya tengo la corteza somatosensitiva, ¿tá? Área 3, 1 y 2 de Brodmann, y las 5 y las 7. Si quieren, pueden representar el homúnculo sensitivo dentro de ese mismo dibujo, ¿ven? ¿Tá? Entonces, si hacemos un corte de la corteza sensitiva, fíjense, la cara en general, miren, ocupa mucha área de la corteza, ¿tá? Los ojos, la nariz, la cara y los labios, ¿tá? Ocupan gran parte de esta corteza sensitiva. Fíjense, los dientes, las encías y el maxilar un poco menos, lengua y la faringe un poco menos, el interior del abdomen, fíjense el abdomen completo, la pequeña región que ocupa. Prácticamente no hay receptores sensitivos en el interior del abdomen. Fíjense, el pulgar, los dedos, la mano en general, ocupan bastante área. Ahora fíjense el antebrazo y el brazo, muy poquito. ¿Ah? El tronco, fíjense el tronco completo, muy poca cantidad de área sensitiva. Los pies un poco más, ¿tá? Los genitales más o menos. Pero fíjense, si se ponen a mirar, lo que más región ocupa en la corteza sensitiva es los labios, la cara en general. ¿Tá? ¿Por qué? Porque hay muchos receptores ahí, lo mismo que las manos. ¿Ven? Las manos ocupan mucho lugar en la corteza, porque hay mucha cantidad de receptores sensitivos, o sea, muchas fibras nerviosas van a salir de ahí y van a llegar a la corteza sensitiva. Así que, como les dije, el profe no les va a mostrar el dibujo y les va a decir, bueno, a ver, marcame en el cerebro dónde está el lóbulo tanto. No. Simplemente, si él les pregunta qué es el homúnculo sensitivo, esto es pregunta de bolillero. Así que lo tienen que saber, pregunta de oral. ¿Ah? ¿Qué es el homúnculo sensitivo? Cuando veamos motor, les muestro cómo es el homúnculo motor, que tienen una forma levemente diferente a esta. La inervación sensitiva y la motora sabemos que no son iguales. Fíjense, cuanto más intensa y compleja es la conexión entre alguna parte del cuerpo y la corteza, mayor tamaño de la sección correspondiente en la corteza cerebral. ¿Tá?
Otra cosa importante, el homúnculo sensitivo casi siempre se mantiene igual en toda nuestra vida. Siempre tenemos esa misma cantidad de receptores. Ahora, cuando estudiamos el homúnculo motor, recuerden que motor se encarga de inervar a los músculos esqueléticos. El homúnculo motor sí puede cambiar durante nuestra vida, porque por ejemplo, yo ahora, vamos a suponer, yo no hago nada de ejercicio. Si yo el día de mañana me vuelvo un atleta, y si, por ejemplo, soy corredora, mis músculos de las piernas van a necesitar mucho, van a necesitar más inervación. Así que el homúnculo motor, la inervación motora puede cambiar dependiendo qué actividad realicemos, dependiendo en qué etapa de nuestra vida estemos. Ahora, el homúnculo sensitivo siempre se va a mantener así como les he dibujado, ¿tá? La sensibilidad, digamos que no cambia mucho con el tiempo. Cuando veamos homúnculo motor, van a ver que el dibujo es un poco diferente, lo vamos a comparar si quieren para que vean la diferencia. ¿Tá? Perfecto. Como para cerrar este tema de receptores, recuerden que estamos estudiando sensibilidad táctil, perdón, sensibilidad mecanoreceptora táctil y también la posicional. Estamos estudiando la sensibilidad mecanoreceptora en general. Para resumir un poquito lo que les dije de sensibilidad táctil, que era lo más importante, esto lo pueden usar a modo de repaso o, bueno, varias preguntas de examen pueden estar acá. ¿Tá? Los receptores que hemos estudiado para sensibilidad táctil, por ejemplo, fueron las terminaciones o terminales libres, que dijimos que se encontraban en la piel y los tejidos profundos. En cuanto al tipo de adaptación, dijimos que tenían adaptación rápida. Y el estímulo que iban a detectar era el tacto grueso o protopático y la presión, que recuerden que viajaban por fibras a delta. Repasemos, las fibras a delta eran milímicas, en cuanto a su diámetro, 1 a 5 micras, en cuanto a su velocidad de conducción, 6 a 30 metros por segundo. Por otro lado, el cosquilleo también era captado por estas terminaciones libres y viajaba por fibras C, luego el impulso nervioso. Recuerden que las fibras C son anielínicas, su diámetro es de 0,5 a 2 micras y su velocidad de conducción de 0,5 a 2 metros por segundo. Eso era lo único raro, yo les había dicho que teníamos. Recuerden, el tacto grueso protopático y el cosquilleo dijimos que viajaban por la vía anterolateral. Todo lo demás era vía dorsal y menisco medial. Así que bueno. En cuanto al corpúsculo de Meissner, dijimos que lo encontrábamos en la piel lampiña, o piel glabra, o piel sin pelo, como ustedes le quieran llamar. Son receptores de adaptación rápida y servían para detectar el tacto fino o epicrítico y la vibración de baja frecuencia. El impulso nervioso, recuerden que se transmite por fibras A-beta, que todo lo demás es A-beta, así que bueno. Recuerden que las fibras A-beta son fibras mielínicas, su diámetro es de 10 a 15 micras y su velocidad de conducción de 60 a 90 metros por segundo. ¿Sí? Hemos estudiado los discos de Merkel, que dijimos que se encontraban en la piel lampiña o glabra o sin pelo, y también en la piel pilosa o también llamada hirsuta. Tiene una adaptación rápida, pero un poco más lenta que el corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Meissner era en segundos, y por ahí el de Merkel era en minutos. Servía para detectar el tacto fino o epicrítico, y el impulso nervioso luego se conduce por fibras A-beta. En cuanto al órgano terminal del pelo, dijimos que se encontraba obviamente en la piel pilosa o hirsuta. Su adaptación es rápida, o sea, son receptores fásicos. Servían para detectar el tacto grueso o protopático, y el impulso nervioso se conduce por fibras A-beta. Teníamos las terminaciones de Ruffini. Las terminaciones de Ruffini se encontraban en cualquier tipo de piel, con o sin pelo, y en los tejidos profundos. Tiene una adaptación rápida, pero más lenta que Meissner también, y servía para detectar el tacto y la presión. Este impulso nervioso luego se iba a conducir, se iba a transmitir por fibras A-beta. Y por último, hemos estudiado los corpúsculos de Pacini, que servía, por donde se encontraban los tejidos profundos, principalmente en las cápsulas articulares. Su adaptación es muy rápida, dijimos que era en 0,1 segundo, es el receptor que más rápido se adapta.
servía para detectar la presión y la vibración de alta frecuencia, y luego el impulso nervioso se iba a conducir por fibras A beta. Recuerden, todo lo que era tacto grueso y protopático y el cosquilleo iba a viajar por la vía anterolateral. Todo lo que era el tacto fino epicrítico, la presión y la vibración iba a viajar por los haces de Bol y de Burdach, es decir, la vía dorsal lemnisco-medial. Si hablábamos de la sensibilidad posicional, también iba a viajar por los haces de Bol y de Burdach. Eso fue lo que estudiamos hasta ahora. ¿Ah? ¿Qué nos queda para estudiar? Porque acá con esto terminamos la sensibilidad mecano-receptora. ¿Ah? Nos queda estudiar, para terminar, sensibilidad somática, sensibilidad térmica y sensibilidad al dolor. ¿Ah? Pero recuerden, la buena noticia es que ahí haces de Bol y de Burdach ya no vamos a estudiar más, porque dijimos que el dolor, las sensaciones sexuales y lo que es la temperatura se transmite por las fibras, por la vía anterolateral, o sea, los hace espinotalámico anterior y lateral. Así que de ahora en adelante vamos a hablar solo de eso. Por favor, para el final, necesito que sepan bien sensibilidad y los receptores. Es un tema que se toma. Si les toca neuro, es un tema que el profe quiere que sepan bien. No es que, bueno, vieron que hay temas que yo le dije, bueno, esto más o menos, sepan algo. Bueno, sensibilidad, los receptores, la adaptación, las vías, son 3 vías nomás las que tienen que saber, así que tienen que saber las 3 bien. ¿Está? 2 vías sensitivas. Dentro de la motora vamos a estudiar vía córtico-espinal, que es la vía piramidal. Les voy a nombrar las vías extrapiramidales, pero por arriba, porque no se toma tanto. Ahora, las 3 vías quedamos fino, bien fino tienen que saber. Ya van a ver que en neuro en general el profe les deja hablar bastante. No es como otros temas como cardio, por ejemplo, que le empieza a preguntar cosas. Neuro es como, bueno, háblame de esta cosa. Y si ustedes saben, medio que ya está, ¿no? A mí, por ejemplo, en el final me tocó hablar de dolor. Así que, bueno, ya van a ver lo que le conté al profe y en lo que le erré. Entonces, a ver si lo tengo por acá. Espérenme. Vamos a ubicarnos para no perdernos con tantas clasificaciones. Esperen que la busco. Ubiquémonos un poquito y ahí seguimos entonces con nuestro tema. Entonces, vamos un poquito para atrás. Les recuerdo esto, ¿no? Esta clasificación. Entonces, recuerden, nosotros estamos estudiando sensibilidad somática, que es la que se detecta en cualquier parte del cuerpo. Ya estudiamos, como pueden ver, la sensibilidad mecano-receptora. Ya vimos la sensibilidad táctil y posicional. ¿Qué es lo que nos está faltando para terminar sensibilidad somática? La sensibilidad termorreceptora y la nociceptora. Y con eso terminamos todo lo que hay que saber de sensitivo, o sea, de sensibilidad somática. ¿Sí? Así que lo más difícil, digamos, que ya lo vimos, que es sensibilidad mecano-receptora, lo más largo. Vamos a ver ahora entonces sensibilidad, esto es bastante cortito. Vamos a ver ahora sensibilidad termorreceptora. La sensibilidad termorreceptora se llama así porque me permite percibir los cambios de temperatura. Ahora, acá está lo más interesante. Nosotros no vamos a percibir solo, bueno, frío, calor, listo, no. Dependiendo de la temperatura que estemos percibiendo en el cuerpo, vamos a poder percibir diferentes graduaciones o intensidades de temperatura. Vamos de los más fríos a lo más caliente, ¿está? Desde la temperatura más baja a la más alta. Por ejemplo, si vamos de lo más frío a lo más caliente, podemos percibir, por ejemplo, una temperatura helada. Si va subiendo un poquito la temperatura, va a ser frío, después va a ser fresco. En un momento es indiferente la temperatura, o sea, no siento ni frío ni calor. Ahí pasamos a la parte de calor ya, templado, ¿tá? Cálido y caliente. ¿tá? Fíjense entonces, no es frío, calor, listo, no. Dependiendo de la temperatura y los receptores que se activen, podemos describir la cualidad o la intensidad que va a tener ese estímulo térmico. Ahora, respecto a los receptores sensitivos, acá tenemos que explicar... Tatiane, lo que me habías preguntado ayer que el profe dijo, sí, efectivamente es como vos dijiste, ¿tá? Vamos a anotar acá entonces. En cuanto a los receptores sensitivos, que me van a permitir realizar
captar cambios de temperatura, vamos a tener receptores para el frío, receptores para el calor y también, bueno, de dolor ya vamos a hablar después, pero también tenemos receptores de dolor que perciben cambios de temperatura. En cuanto a los receptores para el frío, en cuanto a la cantidad, frecuencia me refiero a la cantidad de receptores, tenemos 3 a 10 veces más cantidad de receptores para el frío que receptores para el calor. O sea, imagínense de cada, no sé, 10 receptores, 7 seguro que son para el frío, 3 para el calor, algo así. 3 a 10 veces más cantidad de receptores para el frío que para el calor. En cuanto a la estructura, pueden ser terminales libres o terminales encapsuladas. Así que yo lo tenía acá, pero no sabía el nombre. Tatiana ayer me preguntó si los corpúsculos de Krauss pueden servir para detectar frío, me había preguntado. Sí, acá lo que yo puse como terminal encapsulado, por favor saquen una flechita de ahí y pongan corpúsculos de con K. Les pongo ahí en el chat. Krause, K-R-A-U-S, corpúsculo de Krause. Así que cuando decimos acá terminales encapsulados, estábamos hablando de los corpúsculos de Krause. Estuve mirando ayer el video de la clase que les dio el profe de este tema, y sí, efectivamente habla lo que acá solo nombramos como terminales encapsulados, él les llama corpúsculo de Krause, que sí, justamente son encapsulados. Así que el frío, tenemos más receptores para el frío que para el calor. El frío puede captarse con terminales libres o con terminales encapsulados, que son los corpúsculos de Krause. Y una vez que se capte este estímulo, que es la temperatura fría, el impulso nervioso se va a transmitir con fibras nerviosas A delta. A ver. Para el calor, él no dijo nada, dice Tatiana, y no, para el calor solo terminaciones libres. Eso sí, ya estuve mirando todo como para aclarar. Para frío nomás, Ruffini, no, estuve mirando y no, por las dudas miré los dos. En su video, para el frío habló de terminales libres y corpúsculos de Krause, que son encapsuladas, y para el calor solo terminales libres, y de eso sí, por las dudas miré a ver si no dijo nada nuevo. En su video por lo menos no, de lo que él les dejó. Perfecto. Entonces, fíjense que una vez que se activan estos receptores, el impulso nervioso se va a continuar con fibras A delta. Recuerden, las fibras A delta significa que son mielínicas y que su diámetro es de 1 a 5 micras y su velocidad de conducción es de 6 a 30 metros por segundo. Por otro lado, vamos a tener receptores sensitivos para el calor. En cuanto a su frecuencia, tenemos menos cantidad de receptores para el frío. O sea, por ejemplo, si tenemos 10 receptores para el calor, tenemos 10 veces más cantidad que para el frío. Entonces, tenemos pocos receptores para el calor comparados con el frío. Son solo terminaciones libres y también se van a continuar con fibras nerviosas A delta. Por último, de todas maneras, ya lo vamos a hablar para cuando hablemos dolor. Hay receptores para el dolor que pueden captar calor o frío extremo. Son solo terminaciones libres. Vamos a ver que el dolor solo se detecta por terminaciones libres y en este caso se va a continuar con fibras nerviosas de tipo C. Recuerden que las fibras tipo C son amielínicas, tienen un diámetro de 0,5 a 2 micras y una velocidad de conducción de 0,5 a 2 metros por segundo. De dolor ya vamos a hablar enseguida, pero bueno, les adelanto. El tema es el siguiente, ¿por qué les estoy hablando de dolor? Porque a veces podemos sentir, como les dije, frío, calor, pero a veces, si la temperatura es demasiado baja, podemos sentir frío con dolor. Si la temperatura es demasiado alta, podemos sentir calor con dolor también. Siempre que el estímulo sea excesivo, va a generar dolor. Ese es el tema con el dolor. Lo mismo, como les dije, si yo me toco suave, la mano acá siento tacto, ¿no es cierto? Ahora, si me aprieto fuerte, siento presión, y si es demasiado fuerte, ya siento dolor, ¿no es cierto? Esa es la cuestión con el dolor. Los estímulos que estudiamos, si son excesivos, me van a generar dolor. Entonces, este gráfico
fíjense que me podría representar más o menos a qué temperatura se empiezan a activar los receptores que nosotros vamos a tener. Entonces, en este gráfico, no es necesario que lo sepan, sino que se memoricen el gráfico, sino lo que significa. Fíjense, en la parte horizontal del gráfico representamos la temperatura en grados centígrados. Fíjense, de 0 a 55, 60 grados centígrados. Y en la parte vertical, la frecuencia, es decir, la cantidad de impulsos nerviosos por segundo que va a producir, la cantidad de potenciales de acción por segundo que va a producir ese receptor. Entonces, fíjense, una de las primeras curvas que les dibujé es está en color verde con línea de puntos, es cuando sentimos frío con dolor. Y acá un dato importante, fíjense, no hay por debajo de 0 grados, ¿tá? De 0 grados para arriba nada más. Entonces la pregunta es, si estamos a una temperatura menor, si el receptor está a una temperatura menor a 0 grados, o sea, bajo 0, ¿sentimos algún tipo de sensación? No, ¿tá? Cuando se congela el receptor, porque debajo de 0 grados el receptor se congela, no va a poder producir ningún tipo de impulso, ¿tá? Así que pregúntenle a aquellas personas que pregúntenle, seguramente lo habrán visto en la tele, a aquellas personas que han estado a temperaturas muy bajas, no sienten prácticamente las manos, por ejemplo, ¿tá? Si tienen la mano o la nariz expuesta a la temperatura muy baja, les van a decir que no sienten nada, sienten como que está dormida esa parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque si el receptor sensitivo se congela, obviamente no va a transmitir ningún impulso, así que no va a generar ni calor, ni frío, ni dolor, nada, simplemente está congelado. Ahora, a partir de 0 grados, fíjense que de 0 a 15 grados centígrados se van a estimular receptores del frío y del dolor. O sea que el paciente va a sentir frío con dolor, ¿está? Entonces se estimulan los dos tipos de receptores. Ahora, fíjense que no es que se estimula un tipo de receptor y con cierta temperatura otro y este ya no. Fíjense que en algún momento se superponen también los receptores y por eso las diferentes graduaciones de temperatura que podemos percibir. El pico máximo, donde sentimos más frío con dolor, es más o menos entre los 5 a 10 grados centígrados, ¿verdad? Incluso ahí cuando hace mucho frío, si nos llegamos a golpear o algo, el dolor se intensifica aún más, ¿verdad? Por otro lado, tenemos esta curva que es de color verde solo, o sea, continua, sin línea de puntos, que es cuando solamente sentimos frío. Los receptores solo para el frío se empiezan a activar más o menos cuando estamos a una temperatura de 10 grados centígrados, o sea, bastante frío, hasta los 35 grados centígrados. El pico máximo, digamos, de sensibilidad es entre los 20 a 25 grados. Ahí sentimos frío, ¿está? Solo frío, sin dolor. A partir de los 25 grados centígrados, fíjense que también se empiezan a estimular los receptores de calor, hasta los 50 grados centígrados más o menos, en donde el pico máximo se encuentra entre los 35 a 40 grados, que es cuando sentimos más intensidad de calor, digamos, ¿está? La intensidad del estímulo me refiero, ¿está? Y finalmente, si la temperatura empieza a subir por encima de 40 grados, fíjense que ya empezamos a sentir calor con dolor. ¿Está? ¿Por qué a partir de los 40 grados? Porque ya se empiezan a dañar los tejidos a partir de los 40 grados. Por ejemplo, a mí me encanta bañarme con agua caliente, pero ustedes imagínense, si ya empiezan a sentir dolor en la piel cuando el agua cae de la ducha, significa que ya se están dañando estructuras. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿tá? Y finalmente, por encima de 55, 60 grados, por ahí ya no es posible sentir prácticamente nada, porque se destruye el receptor sensitivo con temperaturas demasiado altas, ¿está? Pregúntenle a los pacientes que han sufrido quemaduras graves en el cuerpo. Si ustedes le preguntan qué sienten, no saben si es calor o frío en realidad, porque ya se destruyó el receptor, ¿tá? Sienten, obviamente, dolor, pero en un momento dejan de sentir. No saben si es calor o frío, se quemaron, pero sienten como escalofríos. O sea, es porque el receptor ya se destruyó. Así que, piensen que dependiendo de la temperatura y de la superposición de los receptores que se van a activar, es que nosotros vamos a ir sintiendo las diferentes graduaciones de temperatura. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de helado, por ejemplo. Después teníamos, por ejemplo, helado. Después, por ejemplo, podíamos tener frío. Podíamos tener templado.
indiferente, cuando ya no sabemos si es frío o calor, tenemos cálido, tenemos caliente y así. ¿Ah? Fíjense que en algunos puntos solo, por ejemplo, si estamos entre 0 a 5 grados, solo tenemos dolor. Si estamos entre 10 a 15, fíjense, vamos a tener frío con dolor. Si estamos entre 25, por ejemplo, si estamos entre 20 grados más o menos, solo frío, fresco en realidad. ¿Tá? Entre 25 a 35 grados, ahí indiferente, ¿tá? Templado, indiferente, no sabemos bien. ¿Tá? Después a partir de ahí, ya vamos a ver más cálido, ¿tá? Un poco más de temperatura, y finalmente vamos a sentir dolor, si ya está muy caliente esa, no sé, si estamos tomando agua o la temperatura en general. ¿Tá? Así que fíjense que dependiendo de la temperatura se pueden ir activando varios receptores al mismo tiempo o solo algunos. Y acá el dolor es muy importante, aunque el dolor ya lo vamos a estudiar enseguida. ¿Tá? Así que principalmente lo que el profe pregunta de este tema es lo que dijimos hace un rato. ¿Cuáles son los receptores que sirven para detectar frío, para detectar calor, y qué fibras lo van a conducir? Básicamente sería eso. ¿Ah? Este gráfico lo saqué del Guyton. ¿Ah? Está bueno para pensar que no siempre es todo tan estricto. Y otra cosa, los receptores se adaptan enseguida. Así que, si yo, por ejemplo, no sé si lo notan, por ejemplo, vamos a suponer que esta habitación tiene aire acondicionado. Si alguien llegara a entrar por la puerta y enseguida va a sentir la temperatura brusca, el cambio brusco de temperatura, y ahí uno siente el cambio. Ahora, yo que estoy en esta habitación, si a mí, vamos a suponer, prenden el aire acondicionado y de a poco el aire, la temperatura va bajando, ¿tá? De a poco la temperatura va bajando, quizás no lo sintamos tanto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estos receptores se adaptan rápido, así que sirven para detectar principalmente el cambio brusco de temperatura. Si paso de una habitación fría a una caliente, de repente me voy a dar cuenta. Ahora, si lentamente la temperatura de la habitación va subiendo, me voy a ir dando cuenta, pero no voy a notar ese cambio tan brusco, ¿tá? Porque los receptores se adaptan rápido. ¿tá? Ahora, dijimos que por fibras A beta o por fibras por fibras A delta. Si hablamos de dolor es fibra C, pero si hablamos solo de calor o frío sin dolor, el impulso nervioso se va a transmitir por fibras A delta. Recuerden, como toda fibra sensitiva va a ingresar por el asta posterior de la médula espinal y va a formar la vía la vía anterolateral, o sea, los fascículos espinotalámicos anterior y lateral. Así que esa es la vía que podemos repasar nuevamente. Lo único que va a cambiar son las láminas en donde vamos a hacer sinapsis en la médula espinal. Lo demás vamos a ver que es exactamente igual. Entonces, ¿cuál va a ser la vía de la sensibilidad termorreceptora? Solo la vía anterolateral, solo esa. ¿tá? Entonces, repasemos. En la vía anterolateral vamos a tener la primera neurona que, luego de activarse estas terminaciones libres o los corpúsculos de Krauss, por fibras A delta, esto sí, acá lo pueden poner sin problema, por fibras A delta, el impulso nervioso va a llegar por el asta posterior de la médula espinal y va a hacer sinapsis con la segunda neurona en las láminas 1, 2 y 3. O sea, si estamos hablando de sensibilidad táctil o posicional, recuerden que la sinapsis entre la primera y la segunda neurona ocurría en las láminas 1, 4, 5 y 6. En cambio, si estamos hablando de sensibilidad termorreceptora, la sinapsis entre la primera y la segunda neurona es en las láminas 1, 2 y 3. Eso es lo único que cambia. Desde ahí, la vía va a seguir exactamente igual. Es decir, la segunda neurona se va a entrecruzar por la comisura anterior, o sea, por delante del conducto del epéndimo, en la sustancia gris, e inmediatamente va a formar los fascículos espinotalámico anterior y lateral. Y de ahí repasemos. En el dibujo es más fácil. Recuerden que de ahí estamos estudiando esta vía. Desde ahí la segunda neurona, entonces como les dije, la primera neurona hace sinapsis con la segunda en las láminas 1, 2 y 3 de Rexel, de la médula espinal. Desde ahí la segunda neurona, recuerden que ya se decusa por la comisura anterior hacia el lado opuesto de la médula espinal, forma los fascículos espinotalámico anterior y lateral y asciende por todo el tronco del encéfalo, llega hasta el tálamo,
donde hace sinapsis con la tercera neurona en el complejo ventrovasal del tálamo. Y desde ahí, la tercera neurona se dirige hacia la corteza cerebral, corteza somatosensitiva, donde hace sinapsis con la cuarta neurona que está en la corteza somatosensitiva, que es la región anterior del lóbulo parietal, ¿tá? Áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, y también las 5 y las 7 de Brodmann. Eso sí se mantiene exactamente igual. Es lo único que cambió, y donde hicieron sinapsis las neuronas, nada más, en qué láminas. El resto, fíjense que es lo mismo. Así que ahí les dibujé exactamente en las láminas donde hicieron sinapsis, pero fíjense que la segunda neurona hace lo mismo, como ya les volví a escribir por las dudas, para que vean que es lo mismo. Se decusa hacia el lado opuesto por la comisura anterior de la médula, asciende por los fascículos espinotalámicos anterior y lateral hasta el tálamo. Ahí hace sinapsis con la tercera neurona en el complejo ventrovasal del tálamo, y la tercera neurona luego se dirige desde el tálamo hacia la corteza somatosensitiva, donde hace sinapsis con las neuronas piramidales de la corteza cerebral, que se consideran la cuarta neurona. ¿Sí? Es lo mismo excepto en las láminas de Rexel, nada más. ¿Ah? Así que eso sería entonces en cuanto a sensibilidad termorreceptora. Fíjense, bastante sencillo, ¿tá? Pero bueno, hay que acordarse. Acá, Bollywood, entonces no tenemos que estudiar porque el impulso nervioso se conduce por esta vía nada más, la anterolateral. Como pueden ver, no importa si hablamos de fascículo espinotalámico anterior o lateral hasta ahora, excepto cuando hablamos de dolor. En dolor sí cambia, porque depende de qué dolor estemos hablando, si se va a transmitir por el fascículo espinotalámico anterior o el lateral. Así que ahí va a estar la diferencia, que es lo que vamos a estudiar ahora. Así que, el último tipo de sensibilidad que nos está faltando estudiar es la sensibilidad nociceptora o nocireceptora o sensibilidad al dolor. ¿Ah? Con eso estaríamos terminando todo lo que es sensibilidad somática. ¿Ah? Así que vamos a estudiar un poquito acerca de dolor. Primero, tenemos que preguntarnos qué es el dolor. Hay varias definiciones, ¿tá? Les muestro algunas que son las más comunes, ¿tá? Vamos a decir que el dolor es una sensación subjetiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿por qué es subjetivo? Porque va a depender de cada persona. Lo que a lo mejor para mí es un pinchazo, no me duele mucho, otras personas deben ser un dolor horrible. Así que es subjetivo. Recuerden que el dolor es un síntoma, ¿tá? El médico no lo puede observar, sino que el paciente relata lo que está sintiendo. Así que es una sensación subjetiva, molesta y aflictiva, producida en regiones tanto internas como externas del organismo. Otra definición me dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o descrita en términos de tal daño. Esa es otra definición. La primera es la que está en la mayoría de los libros, la segunda es la que el profe les dio en clase, así que bueno, cualquiera de las dos está bien, y como les dije, es un síntoma. Recuerden que la diferencia entre signo y síntoma es que signo es lo que el doctor detecta en el paciente, y síntoma es lo que el paciente siente, ¿no? Y se lo tiene que contar al doctor. Así que es subjetivo, en cambio los signos son más objetivos. Acá viene la pregunta importante. A nadie le gusta tener dolor, pero ¿por qué necesitamos del dolor? ¿Cuáles son las funciones del dolor? Bueno, el dolor es una señal de alarma, o sea, nos avisa que algo malo le está ocurriendo a alguna parte de nuestro cuerpo, ¿tá? Así que es una señal de alarma que protege al organismo. Por ejemplo, me va a servir para tratar de solucionar ese dolor que estamos teniendo, es decir, desencadenar reacciones cuya finalidad es disminuir la causa que las produjo. Si yo me estoy pinchando, tengo que tener una reacción de alejar la mano del estímulo que me está produciendo dolor. Si yo me estoy quemando, por ejemplo, con el agua caliente, también tengo que tratar de solucionar, de alejarme de ese estímulo doloroso, ¿no? Y de esa manera podemos limitar las consecuencias.
Porque cuanto más tiempo yo pase quemándome con el agua caliente, más daño voy a tener. Así que cuanto más rápido yo me aleje de ese estímulo doloroso, más voy a proteger a mi organismo, menos lesiones voy a tener. Por lo tanto, previene o reduce la lesión tisular, como les dije recién, y preserva la integridad del individuo, e incluso la vida. ¿Tá? Así que es importante sentir dolor aunque no nos guste, porque me está avisando que algo está pasando y que lo tengo que solucionar, si es que se puede. ¿Tá? ¿Cuáles son los estímulos no nociceptivos? O sea, ¿cuáles son los estímulos dolorosos, los que me pueden producir dolor? Pueden ser estímulos mecánicos, por ejemplo, un traumatismo, un corte, un pinchazo, un choque eléctrico, una descarga eléctrica o el aplastamiento. Pueden ser estímulos térmicos. Estoy hablando de calor o frío excesivos, como habíamos estudiado hace un rato. O pueden ser estímulos químicos. Estoy hablando de sustancias químicas como los ácidos, por ejemplo, la histamina, la bradicimina, los leucotrienos, el potasio, las proteasas, que son las enzimas que degradan proteínas. Así que fíjense, hay muchos tipos de sustancias químicas que me pueden producir dolor. Por eso les decía yo, ¿el dolor es un estímulo? No, el dolor es un síntoma, es una modalidad de sensación. Fíjense que acá no figura el dolor como estímulo, ni la luz tampoco en realidad. ¿Tá? Así que estímulos mecánicos, térmicos y químicos, la luz no. ¿Tá? La luz, si es caliente, sí, pero ahí hablamos de temperatura. ¿Tá? La electricidad, si quieren, la pueden poner como térmico también, porque la electricidad transporta calor. Si me dicen, bueno, pero la luz a veces quema, bueno, pero ahí estaríamos hablando del calor, no de la luz. ¿Tá? ¿Cuáles van a ser? Otra vez, la parte de receptores es fácil, porque solo tenemos terminaciones libres, las que van a captar el dolor. ¿Tá? Creo que lo que más cuesta por ahí es estudiar justamente sensibilidad táctil, que tiene un montón de receptores que me permiten percibir los estímulos. Pero fíjense, los receptores sensitivos del dolor, o también llamados nociceptores o nocireceptores, son solo terminaciones libres. Fíjense, ¿dónde están ubicadas estas terminaciones libres? Las vamos a encontrar ubicadas en la piel, por ejemplo, que es lo más común, pero también en tejidos profundos. Dentro de los tejidos profundos, por ejemplo, pueden estar ubicadas en los músculos, en las fascias, ¿tá? Pero si hablamos de vísceras, en general la mayoría de las vísceras no tienen receptores. Fíjense, dentro de lo que es tejidos profundos, en el periósteo podemos tener muchos receptores sensitivos, receptores de dolor. Por eso cuando nos fracturamos un hueso duele un montón. En las paredes arteriales también, así que si estamos sufriendo isquemia o algo parecido, genera mucho dolor. En las superficies de las articulaciones también, así que un esguince, imagínense, lo que a veces duele, o si una articulación alguna otra articulación se sale del lugar. En las hoces, en la hoz del cerebro y en la hoz del cerebelo, en esa parte de las meninges, en la tienda de la bóveda craneal, en las serosas, como por ejemplo la pleura, el peritoneo, el pericardio, etc. Pueden poner los músculos también ahí, que me faltó, los músculos. ¿Ah? Todo eso entonces tiene receptores, estas terminaciones libres para el dolor. Entonces, como pueden ver, cuando yo digo, uy, me duele el hígado, en realidad el hígado no duele. ¿Ah? Lo que duele es la cápsula de Gleason que rodea el hígado. La cápsula sí. Me duele el riñón, en realidad el riñón no duele, me duele la cápsula perirrenal. Me duelen los pulmones, en realidad los pulmones prácticamente no duelen, me duele la pleura, que es la que rodea al pulmón. ¿Está? Entonces, como pueden ver, la mayoría de las vísceras no tienen receptores para el dolor. Generalmente cuando siento un dolor abdominal, por ejemplo, lo que me está doliendo es la serosa, que a lo mejor está recubriendo esa víscera, como pueden ver acá. Por ejemplo, un dolor a nivel abdominal puede ser que el peritoneo esté irritado, por ejemplo. Si alguna víscera tiene receptores para el dolor son muy poquitos, ¿no? Pero lo que es la serosa sí tiene muchísimos receptores para el dolor. En cuanto a la adaptación de estas terminaciones libres, ya les había contado que a los receptores para el dolor prácticamente no se adaptan nunca.
O sea que le podemos llamar receptores inadaptados o inadaptables. Prácticamente nunca, incluso a medida que transcurre el tiempo, en vez de adaptarse el receptor, aumenta la sensibilidad de los receptores para el dolor. O sea, a esto le llamamos hiperalgesia. El receptor, a medida que va transcurriendo el tiempo, nos duele más. Ese es el problema. Ahora, ¿cuáles son los tipos de dolor que nosotros vamos a tener? Bueno, acá hay varios, en los libros aparecen muchas clasificaciones. Vamos a hablar de los más comunes. Vamos a clasificar el dolor según su duración. Lo podemos clasificar en rápido o lento. Esta es la clasificación que más tienen que saber. Tienen en el oral, esto me tocó a mí en el final, tienen que diferenciar bien el dolor rápido del lento, pero viene con todos los detalles, y ya les muestro un cuadrito que les va a ayudar muchísimo, porque si ustedes le cuentan eso al profe está perfecto. Entonces tenemos el dolor rápido, o también llamado agudo, el dolor lento o crónico, que ya les explico enseguida. Según su origen, puede ser, o sea, según dónde aparece, puede ser un dolor nociceptivo, un dolor neuropático o un dolor psicógeno. Según su localización, y en este caso solo podremos, el dolor nociceptivo lo podemos localizar, ya les cuento bien qué es cada uno y ahí lo van a entender. Según su localización, solo el dolor nociceptivo puedo denominarlo somático o visceral. Ahora, entonces, si tienen que estudiar bien un tema, por favor, dolor rápido y lento, sí o sí. Sí o sí, es pregunta choice, es pregunta de oral, me tocó en el final, y les muestro qué parte no les supe contestar al profe y se van a reír cuando escuchen lo que no le contesté. ¿Ah? Porque estaba nerviosa, era en realidad. Bueno, empecemos primero, según su duración, hablemos primero del dolor rápido. El dolor rápido o agudo, vamos a ver que es un dolor de muy corta duración, es aquel que tiene menos de un mes de su aparición. Generalmente se asocia a daño tisular. Suele desaparecer cuando la causa que lo originó desaparece. Vamos a decirlo así. Si yo me pinché, ¿no es cierto? Siempre yo con los pinchazos. Yo me pincho con una aguja. Ese dolor súper intenso y punzante que sienten con el pinchazo, ese es el dolor rápido. Ahora, yo saco la aguja y ya no, me van a decir, pero si yo saco la aguja me sigue doliendo, sí. Pero piensen que lo que les duele ya no tiene la misma intensidad que cuando se estaban pinchando. Entonces, el dolor rápido es aquel que mientras esté el estímulo voy a sentir ese dolor. Si yo saco el estímulo doloroso, dejo de sentir ese dolor rápido. Y me van a decir, pero a mí me sigue doliendo el dedo. Pero no es el mismo, si se ponen a pensar, no es lo mismo que ustedes sienten luego del pinchazo a lo que sienten en el momento. Porque son dolores diferentes. ¿Verdad? Así que, característico del dolor rápido es que desaparece si el estímulo doloroso desaparece, justamente. Es un dolor útil. ¿Qué significa cuando decimos dolor útil? Que está bien localizado, delimitado. Si el doctor les pregunta dónde te duele, pues el doctor acá en este centímetro de dedo, porque ahí me pincha, ahí me duele. Está bien localizado, bien delimitado. Aparece, se llama rápido porque aparece rápido. Aparece 0,1 segundos luego del estímulo doloroso. O sea, es inmediato. Por eso muchas veces nos confundimos y pensamos que siento dolor porque se activó el receptor. Sí, siento dolor porque se activó el receptor, pero también el impulso nervioso en 0,1 segundos llegó acá. ¿No? Por eso lo siento. ¿No? Llegó a la corteza súper rápido. Suele ir acompañado de reflejos protectores. Tenemos el reflejo de retirada ante el dolor y espasmos musculares. O sea, cuando yo me pincho, ya les voy a enseñar el reflejo. El reflejo de retirada ante el dolor, los espasmos musculares son reflejos motores. Así que ya lo vamos a hablar en motor. Pero básicamente, si yo me pincho, hago esto, ¿no es cierto? Saco la mano. Bueno, eso es un reflejo de retirada ante el dolor. Fíjense que dije reflejo. Si digo reflejo es involuntario. ¿Por qué? Porque imagínense si fuera voluntario. Yo me pincho el dedo. Hasta que yo decida que tengo que sacar la mano para dejar de pincharme, van a pasar 3, 4 segundos. En cambio, piensen que si ustedes se pinchan, hacen esto así. En menos de un segundo ya sacaron la mano. Porque es un reflejo el que hizo que yo saque la mano. No lo pensé. Capaz que, por ejemplo, imagínense, yo estoy dando la clase ahora y viene mi perrito y me muerde. Yo no voy a decir, ay, bueno, voy a sacar la pierna porque me está mordiendo. No, capaz que yo estoy hablando y hago esto, sin darme cuenta, porque es un reflejo.
cuando veamos reflejos motores, les muestro cómo relaciono lo sensitivo, que es el estímulo doloroso, con lo motor, que es el hecho de contraer un músculo para retirar el órgano que está siendo lesionado. Ahí vamos a tener que relacionar lo sensitivo con lo motor. Pero bueno, les adelanto. ¿Ah? Tenemos el reflejo de retirada ante el dolor, que ese es el que el profe les va a pedir, y tenemos espasmos musculares también que se pueden producir. El dolor rápido produce un estado de excitación y estrés que conlleva aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Por eso es muy común que pacientes, ¿se acuerdan cuando vimos regulación de la frecuencia cardíaca y de la presión? Yo les dije que si el estímulo, si el dolor era leve a moderado, podía producir taquicardia y aumento de la presión arterial. Ahora, si el estímulo era demasiado fuerte, podía producir hipotensión y que el paciente se desmaye. Eso lo hemos visto en cardio. O sea, va a depender. Pero si es un dolor normal, no tan fuerte, recuerden que ya vamos a estudiar el estrés. Lo vimos en primera edad, pero lo vamos a volver a estudiar. En la fase de lucha-huida, ustedes ya saben que se activa el simpático, se libera adrenalina y noradrenalina, y eso va a ser la adrenalina y la noradrenalina. Ustedes saben que me aumenta el automatismo, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, y también me aumenta la contractilidad. Tiene un efecto inotrópico positivo. Así que todo esto me aumenta la presión arterial. Una vez que las terminaciones libres captan el estímulo, este tipo de dolor rápido va a ser conducido por fibras A delta. Obviamente recuerden que son fibras mielínicas, así que su diámetro dijimos que era de 1 a 5 micras y su velocidad de conducción es de 6 a 30 metros por segundo. O sea que, a diferencia del dolor lento, vamos a ver que el dolor lento va por fibras más lentas que esta, y obvio, más lento que esto son las C, no queda otra. No se percibe en tejidos profundos, eso es lo más importante. El dolor rápido se percibe en piel. ¿Ah? Así que, si yo tengo un dolor abdominal, un dolor de estómago, no es rápido. Es lento porque en tejidos profundos no se percibe el dolor rápido. ¿Ah? Se percibe solo en piel. ¿Ah? Por ejemplo, un corte, un pinchazo, una descarga eléctrica, son los que generan dolor rápido. En el caso, ya les muestro un cuadrito que ese me gustaría que se lo expliquen al profe en el oral, porque a él le gusta mucho. En el caso del dolor lento, es un dolor crónico. Tiene larga duración, o sea, dura más de 3 a 6 meses a veces. Persiste aun cuando la causa haya desaparecido. ¿Ah? A veces el estímulo doloroso que lo provocó ya no está y sin embargo sigo teniendo dolor. Es un dolor inútil. ¿A qué nos referimos con esto? Que está mal localizado o difuso. Vamos a suponer que voy al médico porque me duele el abdomen. Y bueno, doctor, decime dónde te duele. Le digo acá, doctor, me duele en todo el abdomen. No sé exactamente dónde es, pero sé que me duele. Por eso decimos que es inútil. No lo podemos delimitar específicamente, así que el doctor tendrá que hacer maniobras para tratar de encontrar qué parte específicamente me está doliendo. No tiene acción protectora, porque por más acción protectora que tenga, me va a seguir doliendo. ¿Tá? Está influenciado por factores psicológicos, ambientales y afectivos. ¿Tá? Por ejemplo, factores psicológicos, hay personas que tienen más capacidad de aguantar el dolor que otras. Los dolores afectivos, hay dolores que nos duelen, por ejemplo, si el dolor es afectivo, nos duele por ahí mucho más que si es un dolor más, como vimos, el del dolor rápido por un golpe. Y ambientales, que tiene que ver también a veces hasta con la temperatura. Por ejemplo, en invierno los golpes duelen más que en verano, por ejemplo, por el tema de la temperatura del cuerpo. Así que tiene cierta influencia por varios factores. Tanto la intensidad como la etiología son muy variables. Hay muchas causas de dolor lento que ya vamos a repasar. Generalmente se asocia a destrucción de tejidos profundos con mucho sufrimiento. Cosa que el dolor rápido era en piel superficial, el dolor lento es más profundo y duele mucho. ¿Verdad? Este tipo de dolor, una vez que se activan las terminaciones libres, se va a transmitir por fibras C que son amielínicas. Recuerden, las fibras amielínicas de tipo C, su diámetro era de 0,5 a 2 micras
y su velocidad de conducción era de 0,5 a 2 metros por segundo. Piénsenlo de esta manera. El dolor rápido se tiene que conducir rápido, ¿por qué? Porque tiene acción protectora, que es retirar el órgano afectado del estímulo doloroso. Ahora, les pregunto, ¿el dolor lento me interesa que llegue rápido al sistema nervioso central? No, porque me va a seguir doliendo, tarde más o tarde menos en transmitir ese dolor, me va a seguir doliendo, no tiene acción protectora, así que fíjense, el dolor lento se transmite por fibra C, porque no importa cuándo llegue el estímulo al sistema nervioso, me va a seguir doliendo y no puedo hacer nada como algo protector para evitarlo. Así que bueno, si va lento no importa. ¿Ah? Bueno, en el final, en mi oral de fisiología, 3 temas me tocaron, uno de cada era me tocó explicar. El primero fue músculo liso, que eso, bueno, no tuve problemas. Después en renal, yo ya les conté que me tocó lo de el práctico de orina, es decir, explicar todo el tema de la antidiurética. De ese tema les conté que no me acordaba qué hacía el alcohol. Yo sabía que el alcohol hacía que el paciente orine más, pero no me acordaba que actuaba acá, inhibiendo la liberación de antidiurética. Esa fue una cosa que no me acordé. Y después el dolor, me tocó, bueno, hablame de dolor, le dije al profe, lo que les cuento lo que le dije yo. ¿Ah? Les hablé de la definición de dolor, para qué sirve, cuáles son los estímulos que me producen dolor, hasta acá todo bien, y bueno, clasifiqué el dolor en rápido o lento. Ah, bueno, listo, hablame de eso. Entonces le empecé a hablar de los tipos de dolor, y le conté, nunca me voy a olvidar, este cuadrito que les voy a mostrar ahora es lo que yo le dije, ¿tá? Todo lo que van a ver acá. Pero, escuchen esto y se van a reír. Le dije, profe, no me acuerdo bien, le dije, pero yo sé que hay un tipo de dolor que se conduce por fibras A delta, o sea, se conduce más rápido. Le dije la velocidad, todo como les conté a ustedes. Y hay un tipo de dolor que se conduce por fibra C, o sea, un poco más lento. Pero no me acuerdo cuál es cuál. Le dije así. Entonces Fernández empezó a reír y me dice, si me estás diciendo, me dice así como, seas boluda, si me estás diciendo que el dolor que va por fibras A delta va más rápido, tiene mayor velocidad de conducción, y el dolor que va por fibra C tiene menor velocidad de conducción, me dice así. ¿Y cuál es cuál? Me dice, si el dolor va más rápido por fibras A delta, ¿qué dolor se va a conducir por ahí? Ah, le digo, de los nervios, porque era una boludez lo que no me salía. Ah, claro, por fibras A delta va el dolor rápido, porque la velocidad de conducción es más rápida. Era como muy obvia la respuesta. Entonces, eso no sabía. Entonces, Fernández empezó a reír, los 3 profesores que me estaban tomando se empezaron a reír y me dijeron, anda nomás. Así me dijo. Como se empezaron a reír y me dijeron, anda nomás, yo dije, listo, ya está, ya salí mal. 45 minutos después, no me voy a olvidar, yo estaba dando vuelta por la facultad porque le estaba esperando a mis compañeros terrina. 45 minutos después me entregó la libreta, yo ya pensé que desaprobé y no, había aprobado. Pero fíjense, los profes no le van a desaprobar si ustedes se equivocan en algo boludo, porque Fernández se dio cuenta que yo sabía todo y no les sabía decir que el dolor rápido va por fibras rápidas, obviamente, era una boludez. Pero fíjense, se dio cuenta que era por nervios. ¿Ah? Varios de los chicos que rindieron orales también, un par de cosas, varios chicos que rindieron ahora el oral de tercera era incluso, me contaron que algunas cositas no les salían, y sin embargo aprobaron igual. ¿Ah? Ahora el profe ve que si ustedes no saben nada, y bueno, ahí sí les va a desaprobar. Si no, quédense tranquilos que los orales, si estudian y saben algo, ellos les van a ayudar y les van a aprobar. ¿Tá? Entonces, como les decía, este cuadrito así tal cual les estoy mostrando, yo le dije a él, excepto la parte que les conté recién que no me salía. ¿Ah? Entonces, de las características que les dije acá, fíjense, las principales están en este cuadro. ¿Ah? Así tal cual en el oral, está perfecto. Entonces, el dolor rápido dijimos que aparece 0,1 segundos luego del estímulo doloroso. En cambio, el dolor lento aparece 1 segundo después luego del estímulo doloroso. Piensen que es porque el dolor lento se transmite más lento por las fibras que lo conducen al impulso. Es por eso. ¿Qué características tiene el dolor rápido? Cuando el paciente lo describe, lo suele describir como un dolor agudo, como un dolor intenso, un dolor urente. Urente o quemante es lo mismo. Un dolor urente, un dolor quemante, un dolor eléctrico, un dolor punzante,
Eso es lo que dice el paciente cuando lo describe. Diferentes características. En cambio, el dolor lento suele ser un dolor crónico, un dolor difuso, es decir, no se sabe bien dónde está, un dolor sordo, o sea que el paciente le molesta y le duele todo el tiempo, un dolor pulsátil, es decir, como que late, a veces el paciente lo describe, un dolor nauseoso, ¿está? Diferentes formas que el paciente tiene de describir cómo es este dolor. El dolor rápido dijimos que es un dolor útil, porque está bien delimitado. En cambio, el dolor lento es inútil, porque es poco delimitado, es como más difuso. El paciente no sabe exactamente, por ejemplo, sabe que le duele el abdomen, pero no sabe exactamente dónde, por ejemplo. Así sería poco delimitado. En cuanto a los estímulos que producen cada tipo de dolor, el dolor rápido solo se produce por estímulos mecánicos y térmicos, y solo en piel, habíamos dicho, en tejidos superficiales. En cambio, el dolor lento puede ser producido por los tres tipos de estímulos: mecánicos, térmicos y químicos. Y se percibía en tejidos profundos. El dolor rápido dijimos que desaparece si se retira el estímulo doloroso. En cambio, el dolor lento no desaparece aunque se retire el estímulo doloroso. El dolor rápido siempre tiene la misma intensidad y es alta. El dolor lento va aumentando de intensidad a medida que transcurre el tiempo. El dolor rápido y el dolor lento, ambos son percibidos por terminaciones libres. Les pongo un ejemplo rápido antes de seguir con la explicación. El pinchazo siempre. Yo me pincho el dedo con una aguja. Seguramente alguna vez les habrá pasado que se pincharon o se cortaron. ¿Ya? Cuando uno se pincha, ese dolor súper punzante que sienten durante el pinchazo, durante el corte, o cuando se queman con algo, bueno, eso es un dolor rápido. Imagínense que se quemaron con la cocina, no sé. Bueno, ese dolor súper intenso que hace que ustedes muevan la mano, ese es el dolor rápido. Ahora, si yo me estoy pinchando y hago esto, listo, ya retiré el estímulo. Dejo de sentir ese dolor tan intenso del pinchazo, pero me sigue doliendo el dedo. Cuando yo me pinché, ¿dónde me pinché exactamente? Es un dolor bien de... listo, yo sé que me pinché acá, exactamente acá. Ahora, retiro la mano, ya no me estoy pinchando, pero me sigue doliendo el dedo. Me sigue doliendo. ¿Por qué? Porque ya se está inflamando la zona. La inflamación sabemos que genera dolor. Eso ya es un dolor lento. Si ustedes comparan, el dolor que sentí con el pinchazo fue intenso. Cuando saqué la aguja, ya no me duele más de esa manera. Listo, me sigue doliendo. Me duele mucho. Ya no me duele solo el punto donde me pinché, ya me duele todo el dedo. O sea, ya no está bien delimitado. Ya es un dolor que me empezó doliendo poco, pero ahora cada vez me está doliendo más. O sea que va aumentando de intensidad. No tiene la misma característica que el pinchazo que yo sentí. Entonces, todo esto que estoy sintiendo ahora, en ausencia de estímulo doloroso, ya es dolor lento, que es por el proceso inflamatorio que yo estoy teniendo. ¿Ven? El dolor lento ya cada vez me duele más, ya no me duele solo la zona del pinchazo, me duele todo el dedo. Fíjense que tiene características diferentes. Siento que me pulsa, que me late el dedo, parece. Ya tiene características diferentes a cuando yo me pinché la primera vez. Dolor rápido y ahora sin quitar la aguja me sigue doliendo. Ya es dolor lento. Así que con ese ejemplo se nota perfecto cuál es rápido y cuál es lento. Como les dije hace un ratito, esta era la parte que en el oral no me acordaba, pero es muy boludo de los nervios que tenía. El dolor rápido, dijimos que se va a transmitir por fibras A delta, dijimos que son fibras mielínicas, obviamente, su diámetro es de 1,5 micras y su velocidad de conducción es de 6 a 30 metros por segundo. Y acá algo más que le podemos agregar. Estas fibras, para hacer sinapsis con la segunda neurona, esta primera neurona, para hacer sinapsis con la segunda, libera glutamato. Así que son neuronas glutamatérgicas. Pregunta de examen. Por favor, subrayen, pongan color, signos de admiración. El profe estuvo preguntando bastante el neurotransmisor que liberan también en los choice. Liberan glutamato, las fibras A delta en este caso. Ahora, las fibras que transmiten en el dolor lento dijimos que eran fibras C, es decir, amielínicas. Su diámetro es de 0,5 a 2 micras. Su velocidad de conducción es de 0,5 a 2
metros por segundo y liberan sustancia P, no glutamato. ¿Tá? Esta primera neurona, para hacer sinapsis con la segunda neurona de la vía, liberan sustancia P para la sinapsis. Detalles, fíjense, importantes que vemos en el cuadro. Ahora, ¿cuál es la vía sensitiva que va a transmitir el dolor? En ambas es la vía anterolateral. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está, dependiendo del tipo de dolor, en qué lámina la primera neurona hace sinapsis con la segunda, como vimos recién, qué neurotransmisor libera, y en tercer lugar, el dolor rápido y el dolor lento se transmite por diferentes fascículos espinotalámicos. Uno es por el espinotalámico anterior y otro es por el lateral. O sea, que hasta ahora esa diferencia no la habíamos visto cuando estudiamos sensibilidad mecanoreceptora y termorreceptora. Tanto en la sensibilidad termo como en la mecanoreceptora no me interesaba porque era por ambos fascículos espinotalámicos. Bueno, acá tienen que diferenciar bien. Fíjense en las preguntas de examen que les pasé de neuro, pregunta esto de si es espinotalámico anterior o lateral, pregunta si es glutamato o sustancia P. ¿No? Entonces, en el caso del dolor rápido, obviamente la vía sensitiva es la anterolateral, en donde la primera neurona hace sinapsis en la lámina 1 con la segunda neurona. Así que es bastante fácil de dibujar, ¿ven? El receptor, recuerden que es terminación libre. Después, la fibra nerviosa que transmite el dolor rápido, recuerden que es una fibra A delta que ingresa por el asta posterior de la médula espinal y hace sinapsis con la segunda neurona en la lámina 1 de Rexer. Inmediatamente, la segunda neurona se decusa por la comisura anterior de la médula espinal hacia el otro lado de la médula y forma el fascículo espinotalámico lateral, o en el examen aparece como neoespinotalámico. Es lo mismo. Espinotalámico lateral o neoespinotalámico es lo mismo. Ojo con el neo. Yo recuerdo que cuando estaba en tercero me confundía neo con palio. No sé por qué. ¿Ah? Espinotalámico lateral es neoespinotalámico. ¿Qué neurotransmisor liberó esta primera neurona para hacer sinapsis con la segunda? Dijimos que era glutamato. Así que, vuelvo a repetir, la terminación libre, el receptor es una terminación libre, capta el estímulo, ese estímulo se transmite por fibras A delta, ingresa por el asta posterior de la médula espinal, y esta primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona al liberar glutamato. ¿Ah? La sinapsis ocurre en la lámina 1. La segunda neurona inmediatamente se decusa por la comisura anterior de la médula espinal y forma el fascículo espinotalámico lateral. ¿Ah? Y desde ahí la vía, ya la vamos a repasar, continúa de la misma manera como ya habíamos estudiado. Si hablamos de la vía, si hablamos del dolor lento, en cambio, fíjense, tenemos el receptor sensitivo que capta el estímulo, recuerden que también es una terminación libre. El impulso nervioso se transmite por fibras de tipo C, que son amielínicas. Esas fibras sensitivas ingresan por el asta posterior de la médula espinal y hacen sinapsis con la segunda neurona al liberar sustancia P. ¿Ah? En las láminas 2 y 3 de Rexer. Dolor rápido, lámina 1, dolor lento, láminas 2 y 3. Inmediatamente la segunda neurona se decusa por la comisura anterior de la médula espinal y forma el fascículo espinotalámico anterior o paleoespinotalámico. Así que digamos que el dolor rápido asciende por el cordón lateral de la médula y el dolor lento asciende por el cordón anterior de la médula espinal. El resto de la vía sigue exactamente igual, es decir, recuerden que como ya hubo decusación, los fascículos espinotalámico anterior y lateral ascienden hasta llegar al complejo ventrobasal del tálamo, donde estas segundas neuronas hacen sinapsis con la tercera neurona. La tercera neurona, desde el complejo ventrobasal del tálamo, se dirige hasta corteza somatosensitiva, ¿ah? Región anterior del lóbulo parietal, por detrás de la cisura de Rolando, donde hacen sinapsis con la cuarta neurona en esta corteza somatosensitiva. Si es área somatosensitiva 1, estamos hablando de las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Si estamos hablando del área de asociación somatosensitiva, son las áreas 5 y 7 de Brodmann.
y ahí entonces finaliza, digamos, esta vía. Así que, repasando, antes de seguir, cuando hablamos de sensibilidad mecanoreceptora, tenían que hablar de las dos vías, ¿va? La de Goli de Burdas, ¿va? Que ahí en médula no tenemos nada que decir porque por los haces de Goli de Burdas ascendía esa vía, y después teníamos por la vía anterolateral, que para sensibilidad mecanoreceptora, es decir, para dolor grueso o protopático y para cosquilleo, por ejemplo, teníamos que la sinapsis ocurría en las láminas 1, 4, 5 y 6 de Rexel, y ahí se entrecruzaba la segunda neurona y ya formaba los dos fascículos espinotalámicos, anterior y lateral. Cuando vimos sensibilidad termorreceptora para el calor y para el frío, recuerden que si era para el calor, solo terminaciones libres, y para el frío, terminaciones libres o corpúsculos de Krauss que eran encapsulados. La sinapsis entre la primera y la segunda neurona, recuerden que ocurrían las láminas 1, 2 y 3 de Rexel, y ahí la segunda neurona se decusaba y me formaba ambos fascículos espinotalámicos. Y por último, ahora, si hablamos del dolor rápido, la sinapsis ocurre en la lámina 1, si hablamos del dolor lento en la lámina 2 o 3. ¿Ah? Si hablamos del dolor rápido, la segunda neurona que se decusa forma el fascículo espinotalámico anterior, ¿ah? Si mal no recuerdo, antes que leerlo, sí, perdón, lateral, fascículo espinotalámico lateral o neoespinotalámico, y si es dolor lento, el fascículo que se forma es el espinotalámico anterior o paleoespinotalámico, ¿no? Así que digamos que con los haces de Goli de Burdas no hay drama, porque es solo en sensibilidad mecanoreceptora lo tenemos que explicar. Ahora lo de la vía anterolateral, fíjense que la hemos estudiado para los 3 temas, ¿tá? Y hay que tenerlo en cuenta. Así que volvamos un poquito hacia atrás. Les terminé de explicar entonces, creo que lo más importante para un oral es diferenciar dolor rápido de lento, ¿tá? Con lo que dijimos, el cuadrito, más lo que es la vía, perfecto, está bien completo. Ahora, según su origen, fíjense que hablamos de dolor nociceptivo, neuropático o psicógeno, que es la otra clasificación, y según su localización somático-visceral, que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿tá? Entonces, el dolor nociceptivo lo llamamos así porque es aquel que se produce por activación de receptores sensitivos. O sea, cualquiera de los tipos de dolor que hablamos hace un rato es todo nociceptivo, ¿tá? Se activó algún dolor que son terminaciones libres. Y me van a decir, y bueno, Hermi, pero ¿hay algún dolor que no se active en receptores? Sí. Sí. Hay algunos tipos de dolor que son el neuropático, que por ejemplo, no, y el psicógeno que no se activan receptores sensitivos, ¿tá? El dolor neuropático es un dolor anormal de intensidad variable, es permanente o es intermitente, o sea, son episodios de variada intensidad y duración. La causa son lesiones de las vías nerviosas. Por eso, no se activó ningún receptor porque ya se lesionó el sistema nervioso directamente. Por eso, no se activa ningún receptor sensitivo, sino ya alguna región del sistema nervioso. Las vías nerviosas afectadas se activan automáticamente sin estímulo, por la lesión simplemente. No responden, esto es un dato interesante, no responden a AINES, a los antiinflamatorios no esteroides, cosa que el dolor nociceptivo sí. Si yo me tomo un diclofenac, una aspirina, porque me pinché, seguramente se me va a pasar el dolor. Ahora, el dolor neuropático no pasa con AINES, ¿tá? Pero sí responde a fármacos que afectan la liberación y recaptación de neurotransmisores, que ya vamos a ver en un rato, a técnicas de neurotransmisor que activan sistemas antinociceptivos endógenos, ¿tá? Así que AINES no van a responder, pero vamos a estudiar otro tipo de fármacos que sí le puedo dar al paciente ahora en un ratito, ¿tá? Y ahí lo vamos a entender. Por ejemplo, ejemplo del dolor neuropático es la neuralgia del trigémino, la neuropatía diabética, el dolor del miembro fantasma. Si le preguntan a una persona que tuvo alguna vez neuralgia del trigémino, lo describe, en los libros también, se describe como un dolor exquisito. Exquisito significa que es un dolor muy, muy particular y muy doloroso que no ocurre en otro lugar.
Generalmente le ocurre a pacientes en donde el nervio trigémino está relacionado con uno de los dientes, sobre todo de los colmillos. Entonces el paciente cuando tiene, por ejemplo, se hizo algún arreglo dentario y le comprimieron el nervio trigémino, le empieza a doler toda la cara, ¿verdad? Y dicen que es un dolor muy, muy especial, muy doloroso. Por ejemplo, tenemos también la neuropatía diabética. Recuerden que la neuropatía diabética es crónica, ¿tá? El paciente tiene que pasar muchos años de diabetes, donde no se está cuidando bien, obviamente, no se está controlando bien su diabetes y se empiezan a dañar, ¿no es cierto?, los nervios, ¿tá? Y después tenemos el dolor del miembro fantasma, que creo que es el peor. Ocurre en pacientes que sufrieron amputaciones, ¿tá? Imagínense este paciente que le hayan cortado el brazo y sin embargo siga sintiendo dolor de la mano, aunque ya no tenga su mano, aunque ya no tenga su antebrazo, siente como si lo tuviera y le duele. ¿Cómo calmas ese dolor? ¿Tá? Al paciente le sigue doliendo un brazo que ya no tiene, por ejemplo. Es porque las neuronas de la médula espinal no saben que ese miembro ya no está y siguen disparando, ¿tá? Entonces el paciente siente como dolor de un miembro que ya no está. Obviamente con fármaco eso no se va a solucionar, ahí se recurren a técnicas más psicológicas, ¿tá? No sé si habrán visto, supongo que en Doctor House, creo que lo vi, al paciente se le hacía colocar, por ejemplo, la mano acá y frente a un espejo. El espejo simulaba ser la mano. Imagínense que esta mano yo ya no tengo, ¿tá? Entonces colocaba esta mano al paciente frente a un espejo y el doctor le pedía que con esta mano haga como que soltaba el dolor, como que lo soltaba. Y él al mirar en el espejo, su mente interpretaba que su miembro fantasma también dejaba de tener dolor. O sea, es como, ¿cómo hacemos que pare el dolor de un miembro que ya no existe? Porque el paciente ya no lo tiene. Bueno, hay que recurrir a diferentes técnicas para que el paciente pueda controlar ese dolor. Es un dolor neuropático. Las características de este tipo de dolor es que es urente o quemante, ¿no? Por otro lado, y este creo que es el peor, es el dolor funcional o psicógeno, que carece de sustrato estructural diferenciable o evidenciable. O sea, el médico le revisa al paciente y aparentemente el paciente no tiene nada orgánico que le esté provocando el dolor. Sin embargo, al paciente le duele algo y no se encuentra la causa. Básicamente ese es el dolor psicógeno. La causa está relacionada con ciertas perturbaciones mentales, como por ejemplo la neurosis o la hipocondría. Recuerden que un paciente hipocondríaco no es que se está haciendo el que le duele, no, realmente le duele algo, pero no se encuentra la causa, ¿no? Eso pasa en los hipocondríacos. El dolor para el paciente es real y debe ser tratado como tal. Puede haber una simulación en algunos casos, pero en una primera instancia el médico le debe creer al relato y tratar de calmar al paciente. En el caso de los hipocondríacos, si realmente le duele al paciente, aunque no hay causa para ello. Ahora, hay pacientes que son simuladores, que simulan un dolor porque a lo mejor tienen adicción a alguna droga y necesitan que le demos esa droga, ¿tá? Pero generalmente lo primero que hay que tratar de hacer es creerle al paciente e interrogarlo a ver qué es lo que le anda pasando. Por ejemplo, el dolor del síndrome de colon irritable es el que pueden tener algunos pacientes y que, bueno, a veces no está teniendo una inflamación en el colon, pero tiene ese dolor, ¿tá? Así que el dolor nociceptivo sí es el que se activó algún receptor sensitivo, alguna terminación libre. El neuropático, hay un problema, pero no se activó ningún receptor, se activó directamente alguna parte ya del nervio o alguna estructura del sistema nervioso central. Y el dolor psicógeno, no hay causa de por qué el paciente está teniendo este dolor. Por lo menos con los estudios o en una radiografía o a nivel orgánico no hay ningún daño. Sin embargo, al paciente le duele, ¿tá? Y vamos con la última clasificación. Según su localización, el dolor neuropático ya dijimos, el paciente tiene dolores muy específicos y el psicógeno no sabemos por qué tiene ese dolor. Así que, según su localización, solo el dolor nociceptivo lo podemos clasificar en somático y visceral, ¿tá? Entonces, ¿qué es el dolor somático? El dolor somático, o también llamado parietal,
vamos a decir que es aquel que se origina por estimulación de terminaciones nerviosas en la pared del órgano. ¿Ah? Algunas vísceras, entonces, recuerden que podíamos tener cierta cantidad de receptores, la mayoría no, pero algunas tienen algunas terminaciones nerviosas en su pared. Suele afectar estructuras superficiales también, como la piel y el tejido celular subcutáneo. La causa, por ejemplo, puede ser un pinchazo, cortes, golpes, puede ser pinzamientos de algún nervio, o sea, alguna compresión de algún nervio, torsión extrema de alguna articulación, un proceso inflamatorio, temperaturas mayores a 55 grados, recuerden que ya se activaban receptores de calor con dolor, o temperaturas menores a 5 grados centígrados, donde dijimos que se activaban receptores de dolor y del frío al mismo tiempo. Suele ser un dolor agudo y punzante, suele comenzar y finalizar de forma rápida. El paciente, si ustedes le preguntan, le va a decir, doctor, usted sabe que yo estaba caminando y de repente me empezó a doler. No es como que fue apareciendo a poco, de repente al paciente le duele. Suele ser un dolor bien localizado y delimitado, o sea, sobre la zona donde está ocurriendo la lesión, no está referido. La vía de transmisión es por nervios sensitivos somáticos y, por ejemplo, el dolor más característico es cuando un paciente tiene apendicitis, dolor en la fosa ilíaca derecha al evolucionar la apendicitis. Bueno, van a ver que cuando un paciente comienza con apendicitis, al principio creo que alguno de ustedes ya me había comentado anteriormente, cuando un paciente comienza con apendicitis le duele acá, le duele acá en el epigastrio, siendo que el problema está en el apéndice en fosa ilíaca. Bueno, el dolor de la apendicitis, el comienzo es un dolor más visceral. En cambio, cuando ya está bien delimitado sobre la fosa ilíaca derecha, ya es un dolor somático. Les muestro dónde está la diferencia para que lo entiendan. Vamos a ver primero el dolor visceral y ahí les cuento. El dolor visceral, por ejemplo, se ocasiona cuando la irritación o inflamación no ha alcanzado la serosa que rodea la víscera. Por ejemplo, el peritoneo parietal y la pared de la víscera. Siempre procede de órganos profundos. Por ejemplo, puede ser por una distensión, por una isquemia, por una inflamación, por un espasmo de músculo liso. Suele ser un dolor leve a un dolor muy intenso. En cuanto a la ubicación topográfica es más difusa, suele ser un dolor vago, un dolor más localizado, en una zona más amplia. Las características entonces suelen ser un dolor urente, vago y tardío, y se transmite por fibras de tipo C del simpático, por eso está como mal localizado. Por ejemplo, el dolor epigástrico al comienzo de una apendicitis. Entonces, el tema es así. Al comenzar la apendicitis se está inflamando el músculo liso, por ejemplo, de la pared del apéndice. Entonces, ese dolor se transmite por fibras simpáticas. Recuerden que el simpático inerva a ese tipo de músculo liso. La inervación dolorosa del músculo liso del tubo digestivo es simpática. Entonces, el simpático, cuando va a la médula espinal, recordemos, el simpático y el parasimpático inervan zonas del cuerpo, no órganos tan específicos. Entonces al paciente por ahí le duele acá el epigastrio, porque el simpático también recoge información del estómago a esa altura. Entonces al paciente le duele el epigastrio. Ahora, a medida que se va inflamando cada vez más el apéndice, va comprometiendo más la pared. Fíjense que si va comprometiendo más la pared, llega a un punto en donde llega la serosa del órgano. Y cuando me duele la serosa, esos receptores sí ya van por el sistema nervioso somático, ya no por el simpático, sino por el somático, que es el que estamos estudiando. Y eso sí produce un dolor bien somático, bien específico, localizado exactamente donde se está dañando el órgano. Así que ahí el paciente ya tiene un dolor en la fosa ilíaca derecha. Así que, si ustedes le dan al profe el ejemplo de la apendicitis, el paciente comienza con un dolor visceral, es decir, en el epigastrio. ¿Por qué? Porque todavía tiene inflamado el músculo liso a lo mejor del apéndice. Ahora, cuando ya está comprometida toda la pared y ya alcanzó la serosa, ya me da un dolor más somático y bien delimitado, porque ahí va la inervación, va por donde nosotros estudiamos. Es decir, por estas vías, el dolor lento, ¿no es cierto? Ya va por estas vías sensitivas y no por el sistema nervioso simpático, que por ahí viajaba el dolor
el dolor más visceral, ¿no? Así que bueno, esa sería entonces la diferencia. Y por último, no está dentro de la clasificación, pero hay veces en donde el paciente siente un dolor lejano a donde realmente se está lesionando el órgano. Entonces, el paciente le preguntamos y si sentimos que el dolor se aleja del tejido que lo origina, a esto le llamamos entonces dolor referido. ¿Está? ¿Cuál es la causa de que el dolor esté lejos del órgano que se está lesionando? El tema es que a veces el sistema nervioso se confunde de dónde está el dolor. ¿Por qué? Porque las ramas que son de las fibras para el dolor visceral suelen hacer sinapsis en la médula espinal sobre la misma neurona que reciben señales de la piel. O sea, el dolor visceral y el somático, por eso a veces nos podemos confundir, hacen sinapsis en la misma neurona. Por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio, el dolor, aparte de percibirse a la altura del corazón, se percibe en el cuello, en el hombro, en la mandíbula y en el brazo del lado izquierdo. ¿Está? Para que entiendan un poquito mejor. Por ejemplo, fíjense, hay veces que la misma neurona, antes de hacer sinapsis con la segunda neurona que va a formar la vía espinotalámica, fíjense, los estímulos dolorosos, si vienen de la piel, hacen sinapsis en la misma neurona. Si vienen de la víscera, hacen sinapsis en la misma neurona. Entonces, imagínense, el paciente tiene dolor en la serosa del corazón porque está teniendo un infarto. Desde el corazón, la señal dolorosa va hacia esa segunda neurona que forma la vía espinotalámica. Bueno, como la piel también recibe la misma inervación del dolor, el paciente piensa que le duele una región que realmente no le está doliendo y que a veces está alejada de donde realmente tiene el dolor. ¿Está? Justamente por eso, la segunda neurona que percibió el estímulo doloroso no sabe exactamente de dónde viene el dolor. Por eso a veces nos duele un área demasiado grande que no podemos delimitar específicamente. Eso pasa mucho con el dolor visceral. Ahora, si yo me pinché, ¿tá? No hay víscera acá, así que listo, yo sé exactamente dónde ocurrió el pinchazo. Por ejemplo, ahora, si tengo un dolor visceral, ¿tá? Como la inervación también se recibe desde la piel en el mismo momento, la segunda neurona no sabe delimitar de dónde vino ese impulso nervioso. Ella recibió una sinapsis con la primera neurona. No se sabe específicamente de dónde. ¿Tá? Así que esa es la característica del dolor referido, por ejemplo. Así que se relaciona con el dolor visceral. Por eso el dolor visceral a veces es referido, o sea, se aleja bastante de donde realmente está ocurriendo la lesión. Obviamente tienen definiciones diferentes. El dolor visceral a veces produce dolor referido. ¿Está? Por ejemplo, como les dije recién, el dolor del infarto a veces hace que nos duela el brazo o la mandíbula. Por ejemplo, el dolor del páncreas hace que a veces nos duela la espalda. Por ejemplo, también. ¿Está? Si tenemos un problema de aorta, también hace que también nos duela el omóplato. Por ejemplo. O sea, son dolores que a veces se sienten también en otras partes del cuerpo. Eso sería un ejemplo de dolor referido. ¿Está? A ver. Perfecto, entonces. Eso sería entonces en cuanto a los tipos de dolor. Vamos a dejar ahí y ahora la siesta entonces vamos a continuar. ¿Qué nos está faltando estudiar? Bueno, ¿qué le van a preguntar al paciente acerca del dolor para más o menos identificar qué tipo de dolor es? Después vamos a estudiar los sistemas de analgesia, o sea, cuando tenemos dolor, el cuerpo libera alguna sustancia para calmar el dolor, bueno, vamos a ver que sí, y después vamos a estudiar fármacos que le podemos dar al paciente para que calme el dolor. ¿Está? Así que vamos a continuar ahora la siesta y ahora descansen un rato. Nos vemos entonces. Besito. De nada, de nada.